vamos a ver qué pasa. Funciones, combinación de funciones y función exponencial. Nosotros esto es lo que acabamos de ver. Cómo, dada la gráfica de una función, originar la gráfica de otra, que lo que hace es, de la original, hacerle una traslación vertical u horizontal. Es importante reconocer que es la foto de la función original que tal cual se corre verticalmente u horizontalmente. La gráfica de la función no se deforma, se corre. Ahora, esto ya lo vimos, aparecen estas situaciones. La vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Si yo sigo en el libro, en la sección 1.3, esto es lo que continúa. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de la gráfica de una función dada, la f yo la tengo, voy a querer graficar funciones que tienen que ver con, a la gráfica que tengo, estirarla en dirección vertical o comprimirla en dirección vertical, o lo mismo horizontal, estirarla o comprimirla. Y también vamos a ver otra forma de reflejar la gráfica de la función original. Vamos a ver de qué manera yo le puedo indicar a alguien que lo que quiero es que la gráfica quede reflejada respecto al eje Y o reflejada respecto al eje X. Son cosas que vamos a aprender, ¿no? Después de a poquito lo vamos a ver sobre un ejemplo concreto. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen entonces acerca de cómo interpretar esto? Ya la gráfica se deforma, ya no queda igual. Consideremos ahora C un número que va a ser mayor que 1, un número que va a participar en una multiplicación, no como antes, perdón que vuelvo para atrás, donde el C que participaba era positivo y participaba en una suma o en una resta. Ahora es un C que consideramos mayor que 1, allá van a ver por qué, en donde va a participar en un producto. Entonces, ese producto por C puede ser que sea afectando a las imágenes de la función o a la variable X. Dependiendo a quién multiplique, es qué cosa yo voy a interpretar al momento de hacer la nueva gráfica que me piden. Entonces, si C es un número positivo y me piden hacer la gráfica de C por F, acuérdense, la gráfica de la función F es la que yo tengo, porque me la dieron, no era esto de porque me la dieron o porque la hice, era facilísima y la tengo hecha a la F. Esta está. Si yo lo que hago es ahora multiplicar a la función por C o multiplicar a la función por 1 sobre C, lo que estoy haciendo es a las imágenes las estoy multiplicando por un factor. Si C es mayor que 1, hace que 1 sobre C, como sea, se comprima, digamos, se sí, achique, por así decirlo. eso es lo que va a pasar en la gráfica, pero digo, si C es un número mayor que 1, 1 sobre C, ¿qué característica tiene? Una división menor que Sí, cero. Es menor ¿cómo? que 1. Menor que 1 y a la vez mayor que 0. ¿Está bien? Porque si C es positivo, por un lado, por ser mayor que 1, 1 sobre C va a tener que seguir teniendo el mismo signo. Entonces, si C es mayor que 1, 1 sobre C como número es un número que se encuentra entre 0 y 1. No es 0, ni tampoco es 1, porque C es más grande que 1. Se encuentra entre 0 y 1. Entonces, bueno, si C es mayor que 1 y a las imágenes las estoy multiplicando por C, a cada una de las imágenes multiplicarla por un factor más grande que 1 hace que el resultado sea más grande que C, perdón, más grande que f de x. Entonces este f de x, al estar multiplicándose por un número que es más grande que 1, me va a estar dando un valor más grande que él. A menos que f sea negativo y me va a quedar más chiquito, pero bueno. Alarga verticalmente la gráfica de la función un factor de c unidades. Por ejemplo, si c llegara a ser 2,
multiplicar a f por 2 significa que se va a estirar al doble. Si c es un número que, por ejemplo, es 3, quiere decir que la gráfica ahora la voy a estirar al triple. Todas las imágenes se van a estar multiplicando por 3. ¿Qué no cambia de la función original? El dominio. Hay una franja vertical de la cual no me voy a mover. Y hay algo más que no se va a modificar en función de la función original. En cada valor x donde la función original ha valido 0, la nueva función, ¿cuánto va a valer? 0 también. 0 también. Porque es 0 por c. Entonces es como que aquellos lugares de corte de la gráfica con el eje X quedan fijos. Esos quedan ahí, como si estuviese con un ganchito. Y el resto se va estirando. O se comprime, si por ejemplo lo que hago es multiplicar a la función por 1 sobre c. Si c fuese 2, en el segundo caso, a las imágenes las estoy multiplicando por 1 sobre 2. Es decir, las estoy dividiendo por 2. Entonces las imágenes van a ser más pequeñitas. Se comprimen a la mitad. Si c fuese 3, hacer un tercio por f hace que las imágenes se dividan por 3. Es decir, comprimo en un factor de 3 al tercio. ¿Estamos? Estiro o comprimo. Ahora, ese valor de c podría estar multiplicando a la variable. Si multiplica la variable, yo voy a tener esta cuestión de estirar o comprimir, pero en dirección horizontal. Pero de nuevo, prestando atención a cómo es el cambio. Estoy buscando dónde está el color. Me habían actualizado esto, pero después... ¿Va a estar acá? Bueno, después me fijo. Voy a tener que escribir todo en rojo. Cuando yo entonces multiplico a la x por c, o la divido por c, voy a tener a lo mejor algo que queda como contrario al sentido común. Uno dice, si tengo que hacer la gráfica de la función evaluada en c por x, y c es un número mayor que 1, la gráfica de la función se comprime en dirección horizontal. Eso pareciera ser que va en contra de lo que dije antes, porque antes si a f la multiplicaba por c y c es un número más grande que 1, ahí sí se estira. Pero en esa misma situación, cuando la c multiplica la x, se comprime. Distinto. Ahora después cuando veamos un ejercicio van a ir entendiendo un poquito más, porque por ahora es como creer, tener fe en lo que yo estoy diciendo. Después vamos a verlo cómo es que funciona y cómo realmente esto está bien. En cambio, si ahora yo quiero hacer f evaluada en 1 sobre c por x, ahí voy a ver que la función se estira horizontalmente un factor de c. Si c es 2, se estirará al doble. Si c es 3, al triple. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y estos dos casos particulares se usan mucho también en los ejercicios. Acá empiezan a aparecer los números negativos. Si yo tengo que, dada la gráfica de f, hacer la gráfica de i igual a menos f, uno se da cuenta que todas las imágenes que tenía la función original, ahora la nueva función tiene exactamente las opuestas. Eso quiere decir que al momento de hacer la gráfica de esta nueva función, si acá en negro tengo la función f, la nueva función no es más que hacer el reflejo de la gráfica que yo tenía respecto al eje x, porque los valores de x no han cambiado, lo que está cambiando ahora es todas las imágenes. Cuando yo antes me paraba en un x y la función f de x me devolvía un cierto valor de imagen, la nueva me devuelve su opuesto.
Perdón, ¿se Sí. nos sería una función impar? ¿Quién? Menos f en x. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención que te parece No, impar? porque cuando vos agarrás f en x y si es impar y o sea, cambiás la x por f menos x, te tiene que dar menos f en No, x. no, bueno, esto es producto por ahí cuando uno empieza a ver cosas nuevas y se le empiezan a mezclar, ¿no? Vos fíjate, esta función, ponele, la función podría haber sido esta. Esta función es par, así como está dibujada, es impar. Ah, ok, ya entendí, es verdad. O sea, no, esta No, no, función tenés no es razón, es ni verdad, es par verdad. ni impar, entonces su reflejo, nada. Claro, claro, claro. Y la otra, ay, me parece que ahí venía alguien. La otra, en este caso, la X cuando está afectada por el número -1, me doy cuenta que ahora, cuando antes un X estaba en el dominio de la función original, quien está en el dominio de la nueva es su opuesto. Por lo tanto, a nivel de gráfica, si yo tengo que hacer la gráfica de esta función nueva, tomo la gráfica de la función f, que era la original, y la reflejo, pero esta vez con respecto al eje y. Es cierto que cuando uno habla de características de funciones pares e impares, habla de esta característica de reflejarla respecto al eje y, respecto al origen, pero no lo mezclemos. No mezclemos ahora eso, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la gráfica de la función menos f de x, a la gráfica de la función original la reflejo respecto a x, porque todas las imágenes están cambiando de signo. Mientras que si tengo que hacer la gráfica de f en menos x, lo que estoy haciendo es reflejarla respecto al eje y. Ahora, el dominio de la nueva función justamente toma a todos los opuestos de la función original. Bueno, yo esto lo voy a tener como referencia y lo que vamos a tratar de hacer es las gráficas que están propuestas ahora. Esta función es exactamente la misma que se consideró en la clase grabada, en la clase anterior, y lo que vamos a hacer es, como un empezar, a hacer gráficas pedidas. Si esta es la gráfica que yo tengo, que la tengo por acá cargada, no es esa, ahora la voy a cargar. Cuando yo cargue esta función, digo, bueno, a lo mejor el GeoGebra me puede dar una mano, pero podría no darme una mano que yo lo podría hacer sin problemas. Por ejemplo, tengo que hacer la gráfica de f en 2x. La comprimís el doble. La comprimo, en realidad, a la... Sí, Bueno, sí, el doble a la mitad. la mitad, sí, medio como que, ¿qué digo? ¿No? Sí, Bueno, sí. yo diría la comprimo a la mitad. Esta función, definida así, para los valores de x mayores o iguales que menos 3 y menores que menos 1, tiene el valor, la ley 2, menos 2. Para los x que cumplen la condición de ser mayores o iguales que menos 1 y menores que 1, la ley que rige es 2x más 1, y para los mayores o iguales que 1, la ley que rige es 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio? El mismo. El de f, que no lo dijimos nunca, hoy. Todos menos 0. El dominio de f es... Sí, pero no podés ir uno entonces. Ah, no, no, para ver, para. Desde menos 3 a infinito. El menos tal infinito sería. Sí, acuérdense que cuando la función está dada de a tramos, como es este caso, esta es la parte que yo tengo que visualizar para entender quién es el dominio de la función. Y de todas maneras, ya que está el aporte de la gráfica, en la propia gráfica también me puedo dar cuenta, ¿no? Que hay gráfica para valores de x desde menos 3 en adelante, ¿no? El dominio es desde menos 3 a infinito. A ver si encuentro la función. Estoy acá. Ya que está para usar esta.
¿La habrá cargado? Ah, capaz que estaba cargada. Acá está. Bueno, la función está graficada ahí. Este mismo GeoGebra es el que también usé en la grabación anterior para ir haciendo las gráficas de las otras funciones, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, yo tengo que hacer la gráfica de f en 2x. Digo, todas las coordenadas en x se van a trasladar a su mitad. Después el gráfico lo voy a continuar tal cual. Entonces, una manera de hacer la gráfica de esta nueva función, como lo habrán visto en la propuesta del video, es posicionarme sobre algunos puntos en particular y tratar de ver hacia dónde se trasladan al momento de considerar este producto de la variable por 2. En este caso es la franja horizontal que va a delimitar el conjunto imagen de la función no se mueve, porque como la variable es la que está afectada por la multiplicación por un número, el estiramiento o la compresión, que ahora voy a tener, pues ya lo dijimos, ¿no? Esto se comprime, es a nivel horizontal. Entonces la franja horizontal no se mueve, las imágenes siguen siendo las mismas. Ahora bien, el punto de coordenadas, a ver si lo vemos un poquito mejor, el punto de coordenadas -3, -2, que es un punto de paso de la gráfica de la función original, ¿a dónde se va a trasladar cuando yo quiera hacer la gráfica de f en 2x? A -3 medios, -2. Sí, señor. Espérate que me la voy a llevar a una pantallita aparte, porque acá no puedo cambiar el color. Y no quiero perder mucho tiempo ahora. Acá. Esta es la función y yo quiero hacer la gráfica de f en 2x. Y el dominio de la función, esta es la f, digamos. El dominio de la f original, dijimos que era de -3 a infinito. Esta nueva función no le puse ningún nombre, pero obviamente no va a ser f, porque la f es la original. Así que si quieren, a esta la podemos llamar g de x. Vamos a tratar de graficar g de x. Entonces, como bien dijeron, este puntito que en la función original pasa por -3, -2, en su coordenada de x se va a trasladar para la nueva a su mitad. Entonces va a venir acá, -3 medios, -2. Este puntito que estaba rellenito va a venir a estar rellenito por acá. Otro punto de relevancia, me parece. Perdón, ¿por qué -3 medios? Porque Digamos, entiendo que es por el dominio entre, digamos, 2, pero ¿por qué? voy a hacer algo primero. Suponete que esta es la función g, ¿no? Yo quiero calcular el dominio de g. Es el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que, ¿qué condición tiene que cumplir los x para estar en el dominio de la g? Que se pueden resolver. Bueno, para que se pueda resolver, lo que se va a tener que resolver es esto, porque la función g está definida a partir de esta función f. Entonces, g, por ejemplo, en -30, no podría ser evaluado nunca, porque hacer g en -30 sería evaluar f en ¿dónde? En -30 por 2. En -60. Claro. Y Y no entra -60. dentro del dominio. Y no entra dentro del dominio. O sea, evidentemente la función g tiene algunas condiciones en cuanto a su dominio. Entonces, ¿yo cómo voy a escribir eso? El dominio de g está conformado por aquellos valores reales para los cuales vos me dijiste se puede evaluar g. ¿Y cuál es la condición para que yo pueda evaluar a g? Que X sea el doble del dominio de F. No, ¿qué es eso de que x sea el doble del dominio? ¿Cómo lo escribo eso con notación matemática? Que G pertenezca al dominio de F. No, porque la g es una función, no va a pertenecer al dominio de nadie.
Bueno, que X pertenezca al dominio de F. Bueno, ahí estoy buscando quiénes son los X en el dominio de la G, y por lo tanto digo, empiezo como a hacer mi caminito. Para que un X tenga... Que Que 2 por X pertenezca, sería más o menos entonces. ¿Alguien dijo? que 2 por X pertenezca a la imagen, No. ¿no? Que 2 por X sea mayor que menos 3. Bien. Mayor o A ver, igual. ¿eso de dónde sale? De pedir lo siguiente. El dominio de G es el conjunto de los X reales para los cuales cuando yo hago 2X, este numerito caiga en el dominio de la función que le voy a tener que aplicar, que es la F. Alguien va a estar en el dominio de la G en la medida en la que 2X se encuentre en el dominio de la F. O sea, te estoy haciendo el paso intermedio a lo que una de las chicas estaba diciendo recién. Es el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que 2X pertenezca, como bien decías, al intervalo cerrado de menos 3 a infinito. Y acá, si quieren, podemos como trabajar un poquito a la función, a la condición de pertenece, ¿no? Si 2X tiene que pertenecer a este intervalo, ¿cómo escribo lo mismo usando desigualdades? Un menor igual, un mayor igual. Acá es con símbolo pertenece porque hablo de un elemento que pertenece a un conjunto. 2x tiene que ser mayor o igual a menos 3. Perfecto. 2X tiene que ser mayor o igual a menos 3. Lo que significa que X tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios. Profe, Sí, perdón. Si el otro extremo sería un número finito, ¿sería 2 inecuaciones? sí, sí. Porque estar en un intervalo es estar entre los extremos del intervalo y ahí aparecen dos desigualdades. Exactamente. Conclusión de la historia, el dominio de G está formado por aquellos valores de X que en definitiva cumplan con esta condición, o sea, desde menos 3 medios en adelante. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, a lo mejor va a ser más fácil situarme acá. Yo entiendo que cada uno de los puntos originales de la función se van a trasladar a su mitad en el eje X. Por eso, este punto que tradicionalmente estaba en el menos 3 menos 2 para la función f, ahora se traslada al menos 3 medios 2. Y digo, ¿por qué? A lo mejor resulta también un poco como chocante eso. Cuando yo evalúe g en menos 3 medios, en definitiva, eso va a ser evaluar f en 2 por menos 3 medios. O sea, es hacer f en menos 3. Tacho el 2, tacho el 2. Por eso la función en menos 3 medios me termina dando lo mismo que la función en menos 3. En el punto original. Entonces, una manera de ir viendo la gráfica de la nueva función, insisto, es posicionarme en algunos puntos estratégicos. Cuando yo digo puntos estratégicos, estoy pensando, cuando la función está definida de a trozos, ponerme justo en puntos donde tienen que ver con los extremos del intervalito en el cual hay una ley en especial. Entonces, para mí, puntos específicos van a ser este rellenito en menos 3 menos 2, este que está abierto en el menos 1 menos 2, este que está rellenito, este que está abierto, este que está rellenito. Después completo la gráfica entendiendo que si bien hay una deformación, lo que era lineal sigue siendo lineal, lo que era decreciente en este caso para este tipo de funciones va a ser, por el tipo de número, también decreciente. Entiendo que se comprime horizontalmente y el estilo de la función va a seguir siendo parecido. No es que si algo era lineal, ahora va a pasar a ser cuadrático. No. Entonces, sigo. Este puntito, que es el menos 1, menos 2, que estaría sin pintar, la nueva función, ¿a dónde me lo va a llevar en esto que se comprime? Menos 1 medio, menos 2. Bien. Menos 1 medio, menos 2. Y acá es abierto. Y ahora pinto todo este segmentito. ¿Está?
Ahora, ¿qué más? ¿Qué puedo seguir haciendo? Un momento, profe, me confundo. A ver, me apoyo en esta también. Si ya tengo cargada la función, por ejemplo acá, bueno, no se va a ver porque es un color medio... ¿No podrías desplazarla hacia abajo? Así. No, no porque se comprime a nivel horizontal. Ah, es verdad. Y cambian la imagen y el dominio, ¿no? Se comprime a nivel horizontal. Entonces vos fíjate acá, intenté hacerte, porque acá estos puntitos que están rellenos y los puntitos que están abiertos, los tuve que poner yo en el GeoGebra porque no me los hace él. Entonces, hasta ahora el dibujito que se puede ver es este pedacito en azul, a ver si le saco, ¿cómo se llama? La etiqueta. Este pedacito en azul tiene que ver con, ahora, trasladar este punto acá, que lo voy a convertir en azul, que es el rellenito que yo les decía recién, y este abierto lo voy a trasladar acá, y que va a ser azul. Y fíjense lo que pasa con el resto. Lo que era lineal sigue siendo lineal, pero al comprimirse, evidentemente, va a tener una pendiente que es distinta. Y sigo en el dibujito que teníamos. Esto tenía esto hasta acá. Este punto, que era el punto relleno en la función original, -1, -1. ¿A dónde se fue en esto que lo comprimí a la mitad? En dirección horizontal. -1/2, -1. Viene acá. Por otro lado, a ver, otro punto que me interesaría, por ejemplo, es ver este. El punto que originalmente era abierto, que era el 1, 3, cuando yo ahora a la variable x la estoy multiplicando por ese factor que hace que se comprima a nivel horizontal, ¿a dónde se va este puntito? Se comprime un factor de 2 a nivel horizontal. 1/3. Exactamente. 1/3. Abierto. Sigue siendo lineal. Y pregunto, esta función g en 0, ¿cuánto va a valer? 0. Evidentemente va a ser 0. No, perdón. 1. Claro, ahí voy, perdón. G en 0 va a ser lo mismo que evaluar f en 0. Este puntito queda. Entonces va a ser así, como sigue siendo lineal, la completo, porque la condición de lineal no se pierde. Y ahora, bueno, sigo haciendo la gráfica de todo el pedacito que me quedó. Esta parte de función, que es la que se correspondía con la ley 1 sobre x, este puntito relleno, ¿a dónde se va a ir? Al comprimirla a la mitad en dirección horizontal. 1/2. A 0,5, claro. Claro, 1/2 en x y sigue siendo el mismo valor de y. Y todas estas imágenes, perdón, y todo el resto de la gráfica de la función va a mantener la forma, nada más que se comprimió a nivel horizontal, o sea, va a quedar manteniendo la misma forma. Eso no lo va a cambiar. Esto que dibujé en negro, que bueno, no se ve tan bien porque tengo la función que está abajo, sería la función que tendría que haber dibujado, donde obviamente el dominio cambió en relación al original. Lo que no cambió es el conjunto imagen. Por eso yo acá les mostraba, supongamos que yo ahora anulo este puntito, este puntito se venía para acá y se pintaba en azul, no me quedaba otra que pintarlo en azul,
Y... Perdón, una bien, pregunta. sí. Siempre al intervalo, o sea, al punto cerrado al que se le hacen cambios, ¿no? ¿Cómo es que al punto Porque, cerrado? claro, yo vi que solamente cambiaste, por ejemplo, multiplicaste por 2 a los que eran intervalos cerrados, digamos, del punto, ¿o no? No, lo que yo te decía es, la gráfica yo entiendo que se va a comprimir, ¿no es cierto? Lo que era lineal va a seguir siendo lineal. En esta parte, lo que era decreciente va a seguir siendo decreciente, nada más que más apretadito. Entonces, mi propuesta es posicionarme sobre algunos puntos estratégicos para después hacer la gráfica de una manera más rápida. Entonces, por eso yo te decía, en esta parte que para la función original es lineal y en este caso constante, donde los extremos de este intervalo son, los extremos de este pedacito de gráfica son los puntos -3, -2, y este es el -1, -2, los tomo como referencia, los traslado a comprimirse a la mitad en dirección horizontal y después trazo la gráfica por completo. Me paro en algunos puntos en especial, pero la gráfica la tengo que hacer completa en todo su dominio. Entonces, bien chiquitín. A ver, para aquel que no había dado nunca funciones y yo me aparezco un día y les digo, hagan esto, entiendo que es una bomba. Entiendo que no es fácil de que uno lo entienda, de comprenderlo, pero esto es como todo. De a poco uno se va metiendo en este mundo de funciones y va captando la idea y va entendiendo y nada, se va amoldando al mundo de cálculo 1. Entiendo que a lo mejor al principio resulte hasta chocante lo que estamos haciendo, pero de a poco. Entiendan eso, háganme caso. Si yo tengo que comprimir la función, la gráfica de la función horizontalmente, porque veo que la x está multiplicada por un número más grande que 1, punto por puntos estratégicos, me voy corriendo según lo que diga, lo que tengo que hacer, comprimirme en este caso, y después completo la gráfica porque la función original la tengo graficada. Sé dónde es lineal, sé dónde decrece, sé si en algún lugar a lo mejor es constante, si corresponde a la gráfica de una parábola. Mantengo esa idea. ¿Mm? Cuando se refiere a comprimir, se refiere a que se acerca al cero, ¿no? Perdón, ¿cómo? No te Cuando se escuché. refiere a comprimir, se refiere a que se acerca al cero en el eje, digamos, al cero, Bueno, ¿no? ponele, sí, sí. Es un poco eso. O sea, yo lo que tengo como dominio, lo achico a la mitad. Ok. Sí, ahí está mejor. Porque a lo mejor el intervalo original de la función es el 2, 4. Si yo lo comprimo, este se va al 1, este se va a su mitad, se va a 2. El 2, 4 se comprime al 1, 2. Pareciera, sí, que como que me quiero acercar al origen, porque es un poco eso, al dividirlo por 2. A ver, si yo en vez de... Perdón, antes de que diga nada. Y si en el caso de que es 1, no lo podés comprimir más, ¿no? Porque, Si es 1, la claro, constante, y no tiene sentido porque pone 4, 1, ¿no? el 1, 4. No lo podés, claro, no lo podés comprimir al 1. ¿Cómo no? Lo comprimo a la mitad, me voy al Pero 1 no medio. dice que tiene que ser, C tiene que ser mayor a 1. Sí, no mezclemos. Claro, Una cosa del intervalo dominio y otra cosa del valor de la C. No, ok. no. Bueno, esta misma función que yo les acabo de hacer, no la negrita, la función original, podría pedirles que hagan la gráfica de la función f en 3x. Profe, ahí habló un chico. Ah. Estoy perdido. Está muy bien que esté perdido. Disculpe, profe, estoy perdido. Todo lo que ha hecho fue para las 4 funciones que nos da... No, fue solo para la primera. No.
Esta estoy haciendo nada más. Teníamos la función original, teníamos la gráfica, y en función de la gráfica de la función f original es donde yo pretendo hacer la gráfica de la función f en 2x. Todo eso que hicimos fue solo para hacer esta gráfica. Solo para hacer esa gráfica. Creo que de todas las interpretaciones que están relacionadas con este cuadro, las más difíciles justamente son estas dos, que es justo con la que empezamos, porque empezamos con la más difícil. Empezamos con la más difícil, en la que uno ve que comprimir o estirar a nivel horizontal es más difícil de comprender. Por eso digo, si hubiese tenido que pedirles f en 3x, cada puntito estratégicos para mí, que me van a dar como una mano al momento de hacer la gráfica, lo que voy a hacer es, a cada uno de esos puntos en su coordenada x, los tendría que haber dividido por 3. Entonces me queda más chiquito todavía. Se comprime más. Vamos a hacer este, que a lo mejor es un poquito más tranca, 2 por f. Vamos a hacer 2 por f. Ah, no, tenía que ir ahí. Tenía que ir ahí. Va a aumentar su rango, ¿no? Y claro, ahí evidentemente lo que va a cambiar, no sé si es que aumenta. O sea, las imágenes todas van a estar multiplicadas por un factor. Decíamos, entonces lo que quiero, esta es la f, siempre es la original, y lo que quiero hacer es la gráfica de una, que la voy a llamar g de nuevo, pero que ahora es 2 por f de x. Veo como que me va a quedar fuera del dibujo esto. No. Esto yo ya que lo hice, ¿no lo puedo sacar? Bueno. Tengo que hacer 2 por f. Voy a hacer algo. Esto. Ah, no sé si toqué la flechita antes. La papa frita fui yo, me parece. Lo voy a dejar ahí medio pequeñito. A propósito, porque si no, no me va a alcanzar. Decía, quiero graficar g igual a 2 por f de x. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el dominio de la g? ¿Qué me van a decir? Todos los reales. -3 infinito. A ver si lo podemos explicar. Nuestra compañera, no sé quién habló, no me aparecen los nombres. El rango y no la función. No el dominio. El dominio no cambia en función de la función original. Y vuelvan a pensar como lo pensamos al anterior. El dominio de G va a estar conformado por aquellos valores reales para los cuales se cumpla ¿qué condición? De nuevo, si un X quiero que tenga el permiso de ser evaluado por esta función G, por esta igualdad, el X va a tener que ser un tal en el que pueda evaluar la F. Entonces, los X reales para los cuales va a estar permitido evaluar la función G van a ser para aquellos X que pertenezcan al dominio de la F. Si antes, hacen memoria que lo tenemos acá, cuando tenía que hacer F en 2X, dijimos, el dominio es el conjunto de los X pertenecientes a R tales que lo que pongo acá, que es 2X, tenía que estar en el dominio de la F. Tuvimos la necesidad de hacer una cuentita y encontramos el dominio. Que como bien vemos, el conjunto imagen de la función original no se ve afectado en absoluto. Ahora estoy haciendo lo mismo. Estoy diciendo, el dominio de G está formado por aquellos números reales para los cuales X está en el dominio de la F. O sea, el X tiene que ser tal que esta expresión yo la pueda calcular. Por eso, como decía creo que Denise, si no vi mal, el conjunto dominio de la función nueva
es tal cual el dominio de la f, desde -3 a infinito. Que por otro lado no debería ser para nosotros nada extraño, porque cuando yo a la función la multiplico por un número, no estoy afectando a la variable x con la multiplicación. Estoy afectando a las imágenes, nada más. Entonces, una vez que tengo claro el dominio, digo, ¿cómo hago la gráfica de la función? Entiendo que si a la función la multiplico por 2, ¿qué le va a pasar a la gráfica de la función original? Va a estirar hacia arriba. O hacia ¿Cuánto? abajo, verticalmente. Claro, hacia arriba, hacia abajo, un factor de 2. Se estira. Y de nuevo, insisto con posicionarme sobre puntos estratégicos para mí en la gráfica de la función original, y lo único que voy a hacer es, a su imagen, la multiplico por 2. Y ahí obtengo la nueva posición del punto que sí va a estar en la gráfica que yo quiero ahora graficar, que es la de G. Entonces, por ejemplo, este puntito, el -3, -2, que es un punto de paso de la función f. Cuando yo ahora quiera graficar G, ¿cuál va a ser el punto que va a pasar por la gráfica de G? -3, -4 sería. Sí, señor. Porque lo que estoy haciendo es a las imágenes afectarlas en una multiplicación por 2. Entonces este punto va a originar que, bueno, por eso les decía que me quedó como medio cortito la cosa acá. Esto es -4, chin, 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 chin. Este puntito se viene acá. ¿A dónde se va a ir así abiertito? -2, -1. -4, -1, perdón. El orden, a ver. -1. Eso. Este se viene abierto acá y acá toda la línea ahí completa. Este puntito, el -1, -1. La gráfica de la G, ¿a dónde me lo va a llevar? -1, -2. Sí, o sea, este va a quedar pintadito. La función en a ver, este puntito de acá, que es el 1, 3. ¿A dónde se va? 1, 6. Al 1, 6. Entonces necesito continuar un poquito más. 5, 6. Viene. Ah, perdón, no es relleno. Es abierto. Así. La función, por ejemplo, esto va a ser una expresión lineal, ¿no? Pero la función original en -1/2, según lo que yo veo acá, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿La nueva? También. También. Que era una de las cosas que yo les decía, que cuando hago ese estiramiento o compresión vertical, aquellos lugares de corte de la gráfica con el eje X siguen quedando intactos. Entonces, este puntito se queda ahí. Si quiero, no sé, algún otro punto de paso, pero esto ya sé que es lineal, o sea, si yo tuviese una regla acá, o si me permitiera este Jamboard hacer algo recto, digo, listo, voy desde este puntito que está acá relleno, voy pasando por acá, hasta unirme con este. Pero por las dudas hay otro punto de paso que puede ser referente para mí, es este, el 0,1, que es lugar de corte con el eje Y, se está yendo ¿a dónde? Este puntito de acá, lugar de corte con el eje Y. ¿A dónde se va para la nueva función G? A 2. 0,2. 0,2, ojo con el orden. Viene acá, bueno, ya tengo como demasiada información, me va a salir como me va a salir en este. Ahí tengo ese pedacito lineal. Y bueno, continúo. Este puntito que es el 1, 1, se va a ir entonces al 1, 2. Y todas las imágenes se van a estar multiplicando por 2. O sea que cada uno de estos puntitos van a tener su imagen multiplicada por 2. Por lo tanto, la gráfica nueva, si bien se va a querer acercar al eje X, se va a mantener siempre, no sé si me quedó tan lindo ahí, me va a quedar siempre por arriba del anterior. Porque las imágenes son todas la multiplicación por 2.
Y ahí tengo entonces la gráfica de esta función g, de la cual, que obviamente me di cuenta que no cambiaba el dominio de la función original. ¿Quién es el conjunto imagen de la g? ¿-4 o 6? No. -4, 1, 2, 6. A ver, -4. ¿Dijeron? Sí, -4, conjunto tipo cerrado, unión, -2, 6. Conjunto abierto. Bien, entonces la idea es, al intervalo que va de -2 hasta 6, abierto, le uno, como es conjunto, el intervalo es un conjunto, le tengo que unir otro conjunto. Pero es el conjunto formado solo por el numerito -4. Fantástico. Más que bien. Y bueno, por supuesto, aparece otro fantasma nuestro, el graficar una función que ahora es la x la que está afectada por la multiplicación de un número. En este caso, a la función original, ¿qué le voy a hacer si tengo que hacer la gráfica de esto? Y va a cambiar el dominio, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿La estira, la comprime? ¿Qué hace? No, la va a alargar, la estira. La estira. La estira horizontalmente O un sea, que va a factor ser de el 2. doble. Digamos, la idea es que todas las x de los nuevos puntos van a tener el doble en relación al anterior. Entonces, pensando en el que hicimos hace un ratito, que fue el que más nos costó, cuando ahora tengo que hacer f en 1/2x, lo raro es que esto se estira. Entonces, cada uno de los puntos estratégicos de la función original, lo que va a hacer es a su coordenada x, la multiplica por 2. A su coordenada x, la multiplica por 2. Entonces esto que antes como negrito había quedado todo chiquitito, ahora al contrario, va a quedar demasiado extendido. Pero donde era constante sigue siendo constante, donde era lineal, lineal, eso se mantiene. Está, si quieren, por supuesto, yo lo voy a hacer con el GeoGebra, pero me lo va a hacer horrendo, porque no me va a respetar estos puntitos, ahora me cambiaron todos de lugar, ¿no? Esta F que está dibujada acá en rojo sería la original, pero los puntitos me quedaron en cualquier lado, los rellenitos y los abiertos, ¿no? Pero imagínense si yo le quiero ahora hacer de esta función F la gráfica de, dijimos, 1/2, por las dudas le pongo un paréntesis más, no sé cosa que... no. 1/2 por x. Fíjense que la nueva, que es la verde, la estiró a la roja. Mientras que la que habíamos hecho antes, la comprimió. Bueno, esto es agarrar hojas, agarrar un papel y hacer gráficas y gráficas y gráficas y darle con eso. Y una... para que visualicemos, a lo mejor esta me parece que es la más fácil de visualizar, menos f de x. Supongamos que ahora tengo otra vez la función original y quiero ahora hacer la gráfica de una función que voy a llamar g de nuevo, que es menos f de x. ¿Qué pasaba en función de lo que pude ver hoy al momento de hacer la gráfica de esta nueva función g? En relación a la función f, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a cambiar? ¿Qué estrategia? En el eje Y. Sobre el eje X. ¿Sobre el y o sobre el x? Sobre el i. Sobre el X. No, sí, es verdad, por el x, por el x, por el x. Claro, la x, si yo pienso de nuevo, ¿cuál es el dominio de la función g? ¿Qué me van a decir? El mismo que el de f de x. El mismo que el de la f de x.
como dominio es el mismo, porque vuelvo a preguntarme, ¿para qué valores de x tiene sentido que yo aplique la función g? Y para aquellos valores de x para los cuales esto tenga sentido. Y básicamente lo que la x va a tener que cumplir es que tiene que estar en el dominio de la f. O sea, el dominio de g coincide con el dominio de la f. Coincide, es el mismo. Ahora sí, las imágenes de esta nueva función g están cambiando todas de signo en relación a la función que tenía dibujada antes. Entonces, la nueva función a cada uno de los puntos, lo que va a hacer es reflejarlo con respecto al eje X, ¿no? Entonces, este puntito se viene acá relleno, este se viene acá abierto, este se viene acá, este se viene acá, este se viene acá abierto. Trazo la gráfica. Este se viene acá, trazo la gráfica. Y ahí tengo la gráfica de la función nueva. Hubo un reflejo de la gráfica de f, pero respecto al eje X. Y para terminar y hacer un cortecito antes de continuar con la última parte, ya que estamos, ¿por qué no? Bueno, ahí. ¿Qué pasa si tengo que hacer la gráfica de f en menos x? ¿Qué decía supuestamente mi tablita? Que ahora se refleja sobre el eje Y. Ahí sí es con respecto al eje Y. Y siempre que yo a la x la vea afectada por la multiplicación por alguien o sumada por alguien, la nueva función puede tener un cambio del dominio en relación al dominio original. Entonces acá yo puedo, si quiero, antes de empezar, hacer lo siguiente. Digo, ¿quién es el dominio de esta función g? ¿Qué escribo? El conjunto de los x pertenecientes a R, tales que... El dominio de f es igual al dominio de g. No. Fíjate que siempre lo pensé igual, ¿eh? Me metí X acá. pertenezca al dominio de f. ¿Cómo? Que X pertenezca al dominio de f. No, Menos X. menos x. Para que un x tenga sentido ponerlo acá, que pueda ser evaluado por la función g, lo que va a tener que tener sentido es esto. Es decir, menos x es quien va a tener que estar en el dominio de la f. Entonces, para que un número pertenezca al dominio de la función g, menos x es quien va a tener que estar en el dominio de la f. El dominio de la f que habíamos dicho era desde menos 3 a infinito. Y acá podría hacer lo mismo que hice anteriormente. Podría, ¿por qué no? Voy a correr un toque para abajo. Podría hacer esto, ¿no? Hacer la traducción. ¿Qué significa que algo pertenezca a un intervalo? ¿Cómo puedo escribir esto a partir de una desigualdad? Sí lo hicimos antes. Que menos X sea Mayor o igual a menos 3. igual a menos 3. Bien. Y entonces si yo quiero resolver esta desigualdad, ¿qué me queda? Y mayor o igual a 3. X, Mayor o igual a 3. X, Menor. sí, algo tenía que haber ahí. Pero ¿por qué es menor o igual que 3? Si multiplicas ambos términos por menos 1, la desigualdad se invierte. No sé cómo se dice. No, era que cuando pasas un número negativo multiplicando o dividiendo, se cambia la desigualdad. Claro. De En sentido. realidad, bueno, a ver, la formalidad matemática es no decir paso dividiendo. Cuando dijo alguien multiplico a ambos lados por menos 1, estuvo muy bien. Y como estoy multiplicando a ambos lados por un número que es negativo, en una desigualdad
cambia el sentido de la desigualdad. En una igualdad no hay nada que cambiar, la igualdad sigue estando, ¿no? Pero cuando es desigualdad, tengo que tener ese detallecito, por lo tanto, el dominio de mi nueva función es este. Cosa que lo voy a corroborar ahora cuando aplique al momento de hacer la gráfica lo que yo conozco, que es lo que se tiene que dar. La gráfica de la función g surge de reflejar la gráfica de f respecto a ¿quién? Por estar esto, Al eje Y. ahora sí es con respecto al eje Y. Entonces, este se va acá, a su reflejo. Este se va acá. Este se va acá. Este se queda, porque está sobre el eje Y. Entonces, este pedacito que era lineal, acá lo tengo lineal. Este pedacito se viene acá. Y lo que me está faltando reflejar es este. Este puntito se viene acá. Este se viene acá. Trazo el segmentito. Cuando hago la gráfica, prestando atención a lo que la tabla me decía, a lo que el PDF me decía, veo la gráfica final, que es la función en negro, y digo, ah, mira, el dominio es verdad. De menos infinito hasta 3. No cambia el valor de la imagen. ¿Bien? Bueno, esto, ejercicio, ejercicio y ejercicio. No queda otra. Para afianzarlo es meterme a hacer la práctica con mucha dedicación. Bueno, esto es lo que vamos a ver después del recreíto que vamos a hacer. ¿Les parece? Dale. Buenísimo. Son y 33 y 43 empiezo. Vamos a Ok. hacer así. Buenísimo. Nos vemos.